used to do a lot of business, and now you're 100% Puerto Rico was U.S.-based. All right. And So now easy to it's... set up. Hasta la Casa Blanca llega el reclamo de los agricultores de Estados Unidos. ¿Aumentarán el precio del arroz que viene del extranjero? Trump dio una orden, investigar el arroz que comemos aquí en Puerto Rico. ¿Por qué se mete con nuestro arroz y en qué etapa se encuentra esa pesquisa federal? Aquí las verdades sobre nuestro principal plato nacional, el arroz. ¿Cuáles son las verdades y a qué enemigos nos enfrentamos? Investigamos. En esta época con gandules, pero ya sea blanco, con habichuelas, con cebolla o mamposteado, el arroz es uno de esos alimentos que no puede faltar en nuestras mesas. Aquí se come mucho arroz. El consumo promedio ronda las 50 libras por persona. En términos de calorías, el primero es azúcar, el segundo son grasas, el tercero es arroz. O sea que tienen una importancia bien importante para la dieta puertorriqueña. Esto no es sorpresa para nadie, pero lo que sí ha llamado la atención recientemente es el interés del presidente Trump en el arroz que compramos aquí. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you're 100% Puerto Rico. Claro, es un interés económico y político. La denuncia puntual que hizo esta agricultora de Luisiana fue esta. We do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Primero entendamos en qué consiste el llamado dumping. El dumping es un concepto económico que nosotros utilizamos para describir esa práctica que tienen grandes empresas de bajar los precios por debajo de los niveles de mercado para afectar la competencia, provocarle pérdidas, provocarle quiebras y de esta manera lograr mayor control de concentración de mercado. ¿Realmente se está dando esta práctica con el arroz en Puerto Rico? Por lo menos los datos inicialmente no parecen indicar eso. Cuando yo miro los precios a nivel de Estados Unidos de importación internacional y los comparo con Puerto Rico, son más o menos los mismos. La preocupación parece más por la proporción de arroz estadounidense que consumimos acá. Los datos confirman que el giro ha sido drástico, especialmente después de la pandemia. Para el 2016, Estados Unidos ocupaba el primer lugar, casi todas las importaciones de arroz se traían de Estados Unidos. Aproximadamente en el 2025 se importaron 100 millones de kilogramos de arroz aquí a Puerto Rico. De esos 100, casi el 30% viene de Tailandia, 20% viene de Argentina y en tercer lugar está China. Por ejemplo, la marca nacional líder te puede traer el arroz de una procedencia en algún momento y de otra procedencia en otro momento y el arroz se sigue vendiendo igual. Estados Unidos pasó de suplir el 98% del arroz que se vendía en Puerto Rico en 2016 a apenas 12% de las importaciones en la actualidad. ¿A qué responde esto? Aquí lo que estamos viendo claramente es que producir arroz en China, producir arroz en Tailandia o en cualquier parte del sudeste asiático es mucho más barato que producirlo en los Estados Unidos. El arroz es un producto bien sensitivo a precio. Si se sale de un precio aceptable para el cliente, pues el consumo baja mucho. Pues entiendo que fue una de las razones por las cuales se empezó a considerar los otros lugares productores de arroz para entonces poder tener una mejor oferta para los clientes. En entrevista con el periódico El Vocero, José González Freire, presidente de Pan American Grain, una de las mayores importadoras de arroz en Puerto Rico, rechazó que exista el dumping del producto y aseguró que el cambio en las importaciones se debe a que a los puertorriqueños no les gusta el arroz estadounidense. Según El Vocero, González Freire también señaló que hay un problema por la falta de disponibilidad de embarcaciones capaces de mover carga a granel hacia Puerto Rico debido a las limitaciones de la Ley Jones. El designado secretario de Agricultura, Irving Rodríguez, también mencionó las limitaciones de logística en declaraciones escritas, pero no estuvo disponible para aclarar sus expresiones en una entrevista. Uno de nuestros alimentos principales depende totalmente de la importación. Desde la época de la colonización, aquí se cultivaba arroz. Con los años se abandonó hasta que en 2013 surgió como parte del Plan de Seguridad Alimentaria para Puerto Rico. En ese plan, nosotros tomamos en consideración los recursos agrícolas disponibles en Puerto Rico de tierra y agua, y tomamos en consideración la canasta alimentaria básica del puertorriqueño. Tras una orden ejecutiva del presidente Obama en el 2010, se había establecido que en los comedores escolares se debía servir productos de granos integrales,
Eso incluía el arroz. Comas sostuvo que para llevar a cabo el proyecto, rehabilitaron unos terrenos ubicados en el Valle de Lajas que habían estado en abandono por 30 años. Nosotros llegamos a cosechar sobre 3 millones de libras de arroz, los cuales generaron ventas. De las ventas te puedo decir que se logró vender 1.6 millones de dólares. Pero con el cambio de administración se abandonó el proyecto. La exsecretaria de Agricultura rechaza la idea de que en Puerto Rico no es viable cultivar arroz. En el Valle de Lajas, desde hace 40 años, la empresa Ricetec produce arroz, pero es para la venta de semillas. O sea que sí, el Valle de Lajas ha demostrado que tiene el potencial de producción de arroz. La República Dominicana está produciendo mucho arroz. Y ellos tienen una producción grande y yo creo que con tecnología y con tecnología, una siembra de arroz que requiera poca agua y que pueda ser recogido con máquinas, puede ser viable económicamente tener unas reservas aquí en Puerto Rico. Para el presidente Trump, la solución para que los agricultores estadounidenses vuelvan a vender mucho arroz es simple. That's solved so quickly with tariffs to these countries that are illegally shipping. Esto tendría un impacto directo en nuestros bolsillos. El precio promedio para un paquete de 3 libras de arroz en las góndolas hoy es de $2.40. Lo que le está pidiendo es, vamos a de alguna manera poner un arancel para que el precio del arroz de la India sea más caro en los Estados Unidos y no compita con el nuestro. ¿Cuál es el problema? Producir arroz en Estados Unidos es más caro y ese arancel, quien lo va a terminar pagando son los consumidores en Estados Unidos y obviamente los consumidores en Puerto Rico. Si nosotros vemos esto desde la perspectiva de seguridad alimentaria, deberíamos de poner como prioridad lo que es la producción agrícola del país. Y eso incluye la producción de arroz, así como de otros bienes esenciales para nosotros. Buenas noches, y para analizar esto nos acompaña el profesor Ángel Rosa. Buenas noches, Valeria, y al público televidente. Profesor, ¿cree que la administración Trump realmente pueda tomar alguna medida que nos obligue de alguna manera a volver a comprar arroz estadounidense en el volumen que se hacía antes? Podrían hacerlo, pero creo que se dispararían ellos mismos en el pie. La razón para la que esto se dio en Casa Blanca es porque el presidente está tratando de hacerle un guiño a los productores de arroz del sur de los Estados Unidos. Y esta gente ha ido allí a pedirle que ejerzan los poderes de control de comercio para que Puerto Rico vuelva a ser un mercado cautivo de los productores de arroz en los Estados Unidos, lo cual nos perjudicaría porque la producción de arroz en los Estados Unidos es mucho más cara que la importación que viene de otros países. Pero yo pienso que Estados Unidos no produce arroz suficiente para satisfacer su propia demanda. Es decir, que al hacerle un daño a los importadores de arroz o exportadores de arroz en Puerto Rico, a Puerto Rico se lo harían también para el consumo de los Estados Unidos. En realidad, tenemos que tener mucho cuidado porque Donald Trump hace un montón de cosas que son para las gradas. Y claro, nosotros estamos hipersensitivos. Tan pronto alguien menciona Puerto Rico allí, se nos prenden las alarmas, ¿no? Pero me parece que estamos muy lejos de ver un movimiento como ese. Pero ciertamente hace 10 años aquí se compraba, la mayor parte del arroz que se compraba aquí venía de los Estados Unidos. Ahora, lo que nos dicen, ¿verdad?, algunos de los importadores que consultamos es que la diferencia de precio entre el arroz que viene del extranjero y el Estados Unidos ronda los 40 centavos por libra. Mira, ahí estamos viendo, profesor, varias etiquetas, ¿verdad?, de las que uno puede ver en cualquier empaque en el supermercado. No importa, ¿verdad?, cuál sea el eslogan o el lema de la marca, pues la mayoría de los arroces, bueno, todos vienen de afuera de Puerto Rico, obviamente, porque aquí no se está produciendo, y la mayoría vienen de países como Argentina, Tailandia, China, donde India. El costo de la mano de obra y de las leyes protectoras del trabajo es mucho menor que en los Estados Unidos. Entonces, vamos a tener esto claro. Los puertorriqueños no estamos consumiendo ahora más arroz de los Estados Unidos porque nos guste más el de otras partes del mundo. El arroz es arroz y es más o menos el mismo proceso. No lo consumimos ya tanto porque en el mercado internacional se consiguen muchos mejores precios y además, si tú traes arroz de otros países que no sean Estados Unidos, no tienes que pagar los fletes de la Marina Mercante Americana, que es la más cara del mundo, que son las leyes de cabotaje. A eso iba así, porque el departamento del secretario de Agricultura también mencionó algo de eso, de esos problemas de logística. ¿Cree que eso tiene un impacto también? Claro, imagínate, si tenemos que empezar a traer todo el arroz otra vez de Estados Unidos, además del costo de producción que nos los van a pasar a nosotros, nos van a pasar también los costos del flete. Y la Marina Mercante de los Estados Unidos es la más cara del mundo. Puerto Rico está comprando arroz en otros mercados porque para nuestros consumidores y para los que venden arroz en Puerto Rico es una mejor opción. En Estados Unidos, aunque Trump le diga eso a esta señora de Luisiana, no producen todo el arroz que consumen.
y por lo tanto, al limitar la importación a Puerto Rico, también van a limitarla para la satisfacción del mercado estadounidense. Así que yo creo que, ojo, con crear estas, ¿verdad?, tormentas en vasos de agua, Trump está ahogándose en sus propias políticas comerciales y no me parece que la prioridad en este momento es de dónde Puerto Rico consume su arroz. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con eso. Por el momento pasamos con Yolanda.